Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la HIPAA, que también es una abreviación de que un mensaje bastante largo. Ahorita se lo voy a traducir qué significa la HIPAA. También la HIPAA es una ley de la nación, tiene que ver con lo que es la seguridad, pero aquí es la seguridad de la información. Allá era la seguridad del empleado, la parte biológica y física. Aquí más que todo es de la información que manejamos de los pacientes, información confidencial, privilegiada. Entonces, la HIPAA, esta también cada letra tiene una frase. En español quiere decir Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Es un derecho de privacidad, básicamente, la HIPAA, un derecho de privacidad. Nace en 1996 y se desarrolló para ayudar a asegurar la confidencialidad o privacidad de los récords médicos. En ese entonces no había tanta computadora, ya había, pero no como hoy. Ahora muchas veces la información se maneja más de manera electrónica, envío de información, hay algunas nubes que prestan servicio de captación de información de pacientes, las prescripciones de medicamentos ya se llegan vía electrónica a las farmacias, ya es bien raro que se lleve el papel como antes. Y así todas las órdenes a a la terapia física, a los especialistas, todo eso se hace o de manera electrónica o de manera de fax, a cualquiera de los dos. Entonces, el propósito principal de la HIPAA es proteger la privacidad y la seguridad de la información de salud del paciente. Esa es básicamente. Como dijimos, es una ley federal que le da a los individuos el derecho de su información sea protegida. También le da algunos derechos que tienen ellos como pacientes y pone límites cómo acceder a esa información. Cada persona que trabaja en una clínica va a tener el acceso al récord de los pacientes porque es necesario tenerlo para poder meter información nueva durante las visitas. Entonces, una regla de privacidad que hay que aplicarle a todos los individuos que están protegidos por esa ley HIPAA, ya sea en el manejo electrónico, en papel de la información o de manera oral, verbal, ¿verdad? No podemos estar hablando de pacientes a nombre, dando nombre de pacientes en pasillos, en corredores, en elevadores, porque si nos pueden escuchar, estamos violentando la ley HIPAA para ese paciente. Ahora, la ley fue firmada, como lo dije hace un momento, en el año de 1996 por el entonces presidente Bill Clinton. Entonces, él la firma y la ley de privacidad requería que las entidades que trabajan con información de salud protegieran esa privacidad aplicando algunas técnicas, por ejemplo, de si antes en ese entonces probablemente eran físicas, porque se manejaba en expedientes con papel, folders con las hojas adentro, que los gabinetes tuvieran llave, que no dejar los gabinetes sin llave, que el gabinete estuviera dentro de una habitación donde se pudiera echar otra vez a la puerta llave, entonces había la llave de la puerta, la llave del gabinete, tener doble seguridad, ¿verdad? Ahora la seguridad es más electrónica. Se le pide a los que trabajan en salud que tengan palabras claves o passwords bien difíciles de descifrar para que no les acceden a a los registros electrónicos. Entonces, la confidencialidad de la información es importante. Es un principio ético que yo sé que es correcto protegerla. En lo inverso, que es incorrecto dejarla expuesta. Entonces, siempre se tiene que observar por todo. La información que obtengamos en el cuidado de un paciente, tratémosla como una información privilegiada que no podemos revelarle a nadie sin el permiso del paciente, al menos que lo requiera la ley, ¿verdad? Puede ser que un juez a través de una corte ordene que se libere información de alguien, aunque el paciente no esté de acuerdo, pero ya es una ley de un juez que ordena. Esas son excepciones a la regla. Entonces recuérdense que cualquier cosa que ustedes digan, que ustedes escuchen, que ustedes hagan o vean que se le hace a un paciente,
es confidencial, ¿verdad? No puedo compartirlo con ningún amigo o familiar. Ya aunque ellos sepan que ese paciente llega donde yo trabajo, no puedo estar compartiendo información de él con otros, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes comiencen ya a trabajar, va a haber una horas dedicadas a entrenarlos y les pido que pongan atención a lo que es la HIPAA y a lo que es de la OSHA. Una responsabilidad de todos ejercer esas guías. ¿Quiénes están obligados a cumplir esta ley HIPAA? Los proveedores, médicos, nurse practitioner, physician assistant, especialistas, enfermeras, medical assistant, dentistas, todo, están derecho. Los planes de salud también están obligados a proteger la información de los pacientes y unas entidades que se llaman clearinghouses del cuidado de salud. Estas son establecimientos que son mantenidos por los bancos que se encargan de hacer reclamos de cobros a las cuentas de pacientes. Entonces, todos ellos están sujetos a la misma obligación de lo que es la HIPAA y podrían enfrentar multas muy caras o castigos a clínicas o hospitales si se violentan los derechos de los pacientes. Entonces, recuerden que el derecho del paciente por ley lo definen los estados. Cada estado tiene su propia set de leyes o las instituciones, pero no varían mucho unas de las otras. Si varía va a ser una milésima de cambio, pero en su mayoría el corazón de la ley casi es lo mismo a toda la nación, no cambia mucho. Entonces esos derechos se les conoce como Carta del Derecho del Paciente, en español, en inglés, Patient Bill of Rights. Esto se refiere a un derecho que el paciente tiene como consumidor de un servicio médico y tiene responsabilidades también. Entonces se han creado algunos documentos que mejoran la confianza de él, del consumidor, a los sistemas de cuidado de salud, ya que se les definen los derechos y responsabilidades como consumidores de manera escrita y se les dan a ellos para que ellos los tengan y luego también tienen acceso a través de los portales de pacientes. También los profesionales del cuidado de la salud obtienen esa copia y las instituciones también que proveen servicios de salud obtienen otras copias y los seguros médicos por igual, ¿verdad? Nadie se escapa de esto. Es una ley de estado a estado, pero no cambia mucho como les dije. Entonces, los asistentes médicos, ustedes, pronto a hacer, todos los empleados del campo médico están obligados y deben proteger los derechos de los pacientes en cualquier actividad que participen. No hay que olvidarlo. Entonces, las reglas de privacidad también son un grupo de reglas estándares que ya dijimos son los proveedores, planes de salud y los clearinghouses, ¿verdad? Están obligados a cumplirla. Si hacemos ya un resumen de lo que es la HIPAA y la ley de privacidad, eh, podemos decirlo en una frase pequeña. Es regular el uso y liberación de la información protegida de salud. Aquí viene otra sigla que la van a oír bien seguido, que se llama PHI, que es la información de salud protegida. Entonces, las reglas de privacidad aplican al PHI. Ya más adelante les voy a decir qué es el PHI, qué lo conforma, que va desde su nombre, su fecha de nacimiento, ya les voy a explicar. Entonces, eh, esto de la ley de privacidad es después de lo que Bill Clinton en el 96 firmó. Se aplica desde el 2003, cuando ya empieza la HIPAA a aplicar estas leyes de privacidad. Y se ha visto que al ejercerlas a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos, todas las oficinas en Estados Unidos, las fiscalías generales de cada estado, todo eso, los centros de Medicare y Medicaid, se ha visto que sí da resultados, no es que se lo estén inventando, se ha visto que se protege y se ha logrado disminuir en gran número los casos de violación a estas leyes. Entonces, sí se hacen, pero hay que cumplirlas, ¿verdad? Entonces, aplican a la forma electrónica, escrita y oral. O sea, no solamente, si no está escrito, no violenté la ley. Sí, ¿verdad? Si yo digo una información en un pasillo y alguien me oye y lastimosamente sabe quién soy yo y me oyó lo que dije, no tiene que estar grabado ni nada, ¿no?
podría ella decir porque nadie va a tener esa información a disponibilidad, o sea, alguien tuvo que escucharlo. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso, ¿verdad? De la ley de privacidad, adoptarla en las cualquier presentaciones que le dije, electrónica, escrita o hablada. Acá dice, si usted trabaja en una recepción y está visible a los pacientes, la estación donde usted va a estar, tenga siempre el cuidado de que la posición de la computadora no refleje información hacia atrás de usted de una manera que se revele fácilmente a cualquier persona que pase atrás de mí. Si usted está en una habitación que donde solamente usted y otro colega están, no habría mucho problema, porque solo son ustedes dos en una habitación. Pero si la exposición está en un pasillo o en un área de gran flujo de personas, entonces en esos casos sí, ¿verdad? Podría violentarse la información que usted tiene acceso durante su día de trabajo. Ahora, vamos a ver los sets de seguridad. Este set de seguridad que aparece aquí, les pongo set de seguridad, son también reglas nacionales que protegen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información PHI, pero electrónica. Entonces, esto requiere que las entidades mantengan de manera razonable y apropiada eh, guías de protección para que la parte de información no se vulnere en ningún momento. Para esto se han creado canales encriptados de mandar la información que se transmite a través del Internet. Se trata de hacer eso. A los papeles que se utilizaron o que tienen información de pacientes confidencial, ya tienen unos basureros establecidos que se llaman, que se va a procesar la basura de manera especial, que se llaman shred. Ellos lo van a deshacer de ellos de forma segura, ya que estos papeles contienen PHI después de uso. Entonces el papel va a un basurero especial, no se tira al basurero común donde botan basura corriente, no puede ir ahí. También áreas donde van a tener información tiene que estar bajo llave, como les dije. Y si es una computadora, tiene que ponerle una palabra clave difícil, ¿verdad? Y limitar el acceso de las claves o los passwords a personas de confianza. Entonces, también las computadoras que se van a dejar tienen que quedar bajo llave, cámaras donde se tomen fotografías de partes del cuerpo de un paciente. Hay algunos médicos como los cirujanos plásticos, los doctores que hacen heridas, cuidado de heridas. A veces ellos toman fotografías porque quieren llevar como una bitácora, cómo va sanando la herida, cómo va una cirugía, el antes y después. Entonces esas cámaras tienen que guardar también la jipa para que no queden esas fotos expuestas o que alguien las pueda ver o bajarlas a una plataforma, ¿va? Entonces siempre son medidas de seguridad. Ahora, en cuanto a los derechos de los pacientes, vamos a entrar ahora a eso. Son pacientes que del día a día, los estados también definen el derecho de cada paciente. No cambia mucho, como les dije, el espíritu de la ley no cambia mucho de estado a estado. Por ejemplo, de Massachusetts a New Jersey o Nueva York no va a cambiar mayor cosa. Son detallitos tal vez muy mínimos que no cambian el sentido de la ley, sino que son más que todo en la descripción de la ley, cómo la describe. Pero los estados le cambian milésimas en la redacción probablemente. Entonces el paciente tiene derecho a varias formas. Veamos los derechos de los pacientes así de manera general. Los derechos de los pacientes se le dan en una hoja, se le entregan en la primera visita, él recibe el documento y firma una hoja donde dice que sí recibió, que la clínica se los dio. Acá, ¿verdad? Él pone su nombre, pone la fecha de nacimiento, lee el contenido de esta nota, firma la fecha. Aquí le dicen que el cual le entregan una copia de las leyes de privacidad de la clínica, que si va a haber una adenda se la van a hacer saber y le van a dar la nueva revisión si existió durante un año. Entonces eso él firma. Ahora, vemos algunos derechos de los pacientes. Recibir tratamiento sin discriminación es uno de ellos.
independientemente de la raza, el color de la piel, religión, género, origen nacional, si tiene una disability o la forma que él paga. También tiene derecho a informarse el nombre de su doctor que lo está viendo en el cuidado durante una estancia en el hospital. Tiene derecho a lo que se llama información consentida, que es una información que se le da a los pacientes acerca de los tratamientos médicos o procedimientos quirúrgicos a realizarle. Entonces el paciente después, ya una vez esté educado de qué se trata, de forma voluntaria, firma y autoriza. Previamente él conoció los riesgos y beneficios del procedimiento y esto lo hace de manera voluntaria, no está obligado a firmar nada. También tiene derecho a pedir información de lo que se llama no resucitar, que ahora se está pidiendo eso, que el paciente diga si quiere que le den maniobras de CPR, si en caso de llegar a tener un paro. También tiene derecho a decir no a un procedimiento de examen físico. Otra cosa a la que tiene derecho es a tratamiento del dolor de forma oportuna, ¿verdad? Para que no estar sufriendo, pues tiene derecho a pedir que se le haga algo rápido. También tiene derecho a donación de órganos o tejidos de forma voluntaria. Tiene derecho también a recibir una copia de su récord médico de gratis o con un cargo mínimo si le cobra el establecimiento. Tiene también derecho a quejarse sin esperar represalias de los trabajadores de la salud. ¿Verdad? Que como que dice, oh, este señor mucho se queja, no le hagamos caso, hay que esté tocando el timbre y no, mucha molesta. No, eso no puede pasar, ¿verdad? Entonces, el hospital tiene que responder de forma oportuna a la queja y ver si es verdad lo que está diciendo el señor. Si es verdad, resolvérselo y no de ningún momento molestarse por eso, ¿verdad? Es un paciente que tiene el uso de su derecho en ese momento. También tiene derecho a entender lo que le están diciendo. Si un paciente no habla bien el inglés, tiene derecho a que se le brinde un traductor profesional, traductor médico, ya sea en forma física o en forma de con una computadora. ¿Ya? Ahora ya pueden hacer acceso a una iPad y ver al traductor de forma real, en tiempo real, su rostro como que estuviera viendo una videollamada. ¿Ya? Está en su derecho que se le provea un traductor médico en su idioma, ya sea lo que sea, coreano, ruso, lo que sea. Ahora, también tiene derecho a hacer algunos deseos en vida. Un paciente puede firmar un documento que exprese su deseo en caso de una enfermedad terminal o un accidente después del cual él no puede hacer uso de su derecho. Pues lo que se conoce acá como living will, ¿verdad? Un derecho de vida. Él puede hacerlo de manera voluntaria a través de un abogado o un notario y firmarlo y decir, "Vea, yo quiero que la persona que va a ser mi proxy es, en caso de un esposo, mi esposa, ¿verdad? Mi esposa se llama tal. Si alguna persona no tiene compañero o un amigo, ¿verdad? Él puede decir, no, vea, creo que es mi amigo, en caso de, él puede decir por mí. Es un derecho en vida, living will. Ahora, vamos a hablar un poquito vamos a ir al consentimiento, que es algo que ustedes van a tener que conseguir con los pacientes, pero el consentimiento se encarga el doctor de explicárselo a los pacientes. De él se lo explica, porque es el que va a hacer el procedimiento. El consentimiento tiene que ser un procedimiento hecho por un profesional con licencia, ¿verdad? Pero el asistente médico puede ser el encargado que le lleve la hojita y que la va a firmar. Entonces son dos cosas que hay que entenderlo bien. ¿Qué tipo de consentimiento existe? Aquí están los tres. El implícito, que es cuando el paciente hace una cita a una clínica, él de manera indiferente está diciendo, sí quiero ir. O sea, no me están obligando a ir. Yo deseo ir a esa clínica con el doctor este. El consentimiento dos, que aparece ahí en el expreso, es cuando lo hace de forma verbal. Alguien le pregunta, ¿le voy a tomar la presión arterial? ¿Está de acuerdo? Sí. Le voy a tener que hacer un electrocardiograma, pero necesito que se mueva la camisa o se quite la camisa. ¿Está de acuerdo? Sí, eso es expreso. El número tres es el más formal de todo e involucra que el paciente recibe la información, la entiende
El procedimiento tiene que saber los riesgos, por qué se lo están haciendo, por qué es necesario, qué aplicación tiene ese tratamiento, si hay alguna alternativa y si esa alternativa también tiene riesgo y cuál riesgo. Y también tiene la obligación de conocer el riesgo de decir no. Porque un paciente puede decir, no, mire, le tenemos que hacer una operación, su apéndice está inflamándose. No, 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 yo no quiero ahora. Veamos si se me quita el dolor y la inflamación de manera natural. Bueno, eso tiene un riesgo. Entonces él tiene que saber qué riesgo. Que el apéndice se puede perforar, que una perforación puede ser de mucha contaminación de heces adentro de la cavidad abdominal, que eso lo podría llevar a una sepsis, llevar a la muerte. O sea, se le explica todo al paciente. El médico lo tiene que hacer. Ahora, le voy a explicar lo que es la PHI, ya para que sepan esta es otra abreviación de palabras, PHI. El PHI dijimos que era la información de salud personal. Incluye cualquier información que identifique de manera particular a alguien en su pasado, presente y futuro. O sea, no tiene que ser ya solo lo de hoy, ¿no? Puede ser un diagnóstico antiguo de 10 años, 20 años atrás, algo que pasó. Si pasó a él, es PHI. También incluye cualquier situación física, mental, cualquier tratamiento recibido, cualquier pago que hizo por un tratamiento. Y la información puede ser ya sea escrita, verbal o electrónica, ¿verdad? Entonces, incluye, por ejemplo, el nombre completo de alguien, su dirección de domicilio, la fecha de nacimiento, tu número de teléfono, el número de fax si tiene, y correo electrónico, su seguro social, su correo de internet, su número de récord médico va ahí, si hay huellas de él, grabaciones de voz. ¿Verdad? Ahora se está haciendo mucho de grabación de voz cuando algunos médicos utilizan servidores que graban la voz y después le ayuda a crear un documento clínico. Se está usando mucho ahora. Eso también está protegido. Fotografías de rostro completos o parciales para el PHI. Entonces aquí le pongo el PHI normal y el PHI electrónico. Los dos están protegidos por las tres entidades que les dije: proveedores de salud, seguros y clearing houses. Récord electrónico, no olviden, buenas claves, no claves fáciles de detectar, sino fuertes, y no dejarse ver la pantalla de nadie. ¿Verdad? Si tengo que salir de la habitación, me desconecto de la computadora y cuando regrese, me vuelvo a conectar. No puedo dejar una pantalla abierta con un paciente adentro de la habitación. Pueden haber que se escuche algo de forma manera accidental, sí, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son accidentes que son secundarios cuando se libera información que pudo haber sido prevenida. Es limitada la información que se escuchó, pero puede acarrear repercusiones para el paciente. Entonces, los lugares más comunes pueden ser los elevadores, ¿verdad? Aquí lo están viendo. Tenemos a dos trabajadores de la salud con un expediente abierto, hablando, intercambiando información, y una persona que no tiene nada que ver, a menos de 3 pies de ellos, con un teléfono en la mano, que puede estar grabando todo. Entonces, esas situaciones de los elevadores, ojo ahí, ¿verdad? Los pasillos de los hospitales. Tenemos a dos doctores platicando con un expediente, personas caminando cerca de ellos y les pueden ver la información o oírsela. Entonces, ya para cerrar, les dejo aquí esta información de que por qué es importante mantener la información protegida. O sea, aquí siempre dice, siempre reconozca a dónde está, con quién está, qué información le pueden escuchar o ver, cómo puedo hacer para minimizar accidentes que puedan pasarme a mí. O sea, tengo que ser muy cuidadoso cuando ponga una hoja sobre una mesa, ponerla al contrario, no con la información vista hacia arriba, sino que la pongo así boca abajo para que no me la vean. Ando las hojas dentro de un folder para que no me las vean. Entonces, la información PHI dice se comparte solo lo necesario a saber.
Cualquier cosa que usted necesita saber, eso va a buscar. El mínimo necesario de información que yo requiera es el que voy a compartir. También tengo que hacerlo de una manera segura, efectiva y eficiente, utilizando los canales seguros. No puedo mandar de mi teléfono privado información de texto o un WhatsApp a un colega porque podría ser una violación HIPAA, ¿verdad? No puedo utilizar mi teléfono personal para estar hablando con un paciente de información general. Tiene que ser el teléfono de la institución y lo mínimo posible. También se le pide que no curiosee, ¿verdad?, información de otros pacientes en su horario laboral. O sea, ese paciente no está pasando consulta, pero yo digo, oh, la mamá de mi amigo le hicieron una biopsia y mi amigo me está preguntando, somos buenos amigos pues con él, ¿verdad? Entonces, él me está preguntando que para que su mamá pueda dormir más tranquila porque le dijeron que en 3 días le van a dar el resultado. Ah, yo lo sé ahora, lo voy a buscar. No, ¿verdad? Lo electrónico deja huella. Entonces dejamos huellas donde entramos, donde vemos, mucho menos imprimir una hoja. Entonces, no, no hay que curiosear en expedientes de pacientes solo porque la información está disponible a mi mano. El acceso a las porciones de expedientes, todo queda grabado y necesita hacerse en un rol muy profesional. ¿Ya? Es esencial que todo el mundo que tenga acceso al PHI esté siempre atento al entorno y qué está pasando con todo mi alrededor, ¿verdad? Eso es lo que les comparto de HIPAA esta noche. Así que no sé si tienen alguna duda, comentario. Muy bien, profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay duda, en la otra semana